¿Cómo están ustedes? Quisimos, como todos los años, hacer un a fondo especial por Navidad. ¿Qué cosa más importante que poder tratar de llevar un mensaje en esta Navidad tan distinta, inimaginada en toda la historia de todos, yo creo, como esta Navidad del 2020? Y para eso quiero entrevistar y conversar a fondo con el padre Jorge Suez de la Iglesia Ortodoxa. Padre Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal, amigo Rodrigo? ¿Cómo estamos? Yo estoy aquí, pues, aquí haciéndole el encuentro al uno mismo, que se da después de tanto tiempo que sale poco uno. ¿Y Así usted es. cómo está? ¿Cómo se Yo, hace esto de que se tiende a hacer iglesia y apostolado sin presencia de sus fieles? bueno, se hace en forma telemática, ocupando todas las herramientas que la tecnología nos ofrece, gracias a Dios, con un mayor alcance, una mayor cobertura, más que antes, porque ya no es presencial, así que podemos llegar a mucha más gente, gracias a Dios. Es un lado positivo de la pandemia. ¿Usted hace misas por Zoom o hace unas misas por YouTube? ¿Cómo lo hace? Bueno, tratamos de ocupar todas las plataformas de la iglesia, tanto en Facebook como YouTube, Instagram, el WhatsApp también, que es muy útil porque está a la mano de la gente, no necesita conexión, así que se envían videos, se envían reflexiones, y así estamos, mientras no podamos abrir nuevamente. Padre, yo quiero que conversemos un poco sobre la Navidad, sobre el sentido de la Navidad. Los antiguos, a veces, cuando habían fenómenos raros, como los eclipses o este tipo de cosas, se refugiaban o pensaban en fuerzas superiores, o en dioses, etc. Pero parece que en Chile, con eclipse y con pandemia, no se refugian nada más que en ir a comprar, es cosa de mirar los moles. Este año hay 20% más de compra en los moles que en años anteriores. ¿Qué pasa Es de con la loco. Navidad? ¿A la gente le interesa nada? ¿No la entienden? Bueno, el fenómeno económico es que la gente tiene plata con los 2 10% que se han entregado. Entonces hay mayor poder adquisitivo y la gente ha podido comprar más. De hecho, en el primer 10% llegó la información de que bajó mucho el porcentaje de endeudamiento. Entonces la gente, al verse con más poder adquisitivo, sale a comprar más. Lamentablemente, esto se contrapone con esta falta de responsabilidad, esta falta de conciencia, porque hay mucha gente que ya anda pregonando de que esto es una farsa, es un tongo, es una invención, no existe el virus, entonces ya no le tiene miedo. Y se ve reflejado en la cantidad inmensa de gente que anda sin mascarilla en las calles, totalmente aglomerada. Hay cosas a ver en Viña, las playas, los últimos fines de semana, como han estado las Salinas, Reñaca, los centros comerciales, es de locos. Yo creo que aquí, sinceramente, hay que hacer un llamado fuerte, yo no sé, más aún y más profundo y más insistente en que esto es verdad, hay que cuidarse y hay que cuidar al otro. Ahora conversemos un poco de la Navidad, padre Jorge. La Navidad es una fiesta para el mundo creyente. Pero en los últimos años ha ido disminuyendo la cantidad de creyentes, o la gente le ha perdido el sentido, porque si uno mira el pesebre, no existe nada más pobre que nacer en un lugar donde están las heces de los animales, digamos, Así es. con frío, y parir allí. Entonces, el concepto del nacimiento de Jesús en un pesebre es un concepto muy fuerte, pero la gente no lo entiende, no lo ha entendido nunca, ahora lo entiende menos que nunca. Yo creo que hace años atrás, imagino que hace unos 100 años atrás no existía esta locura comercial y la Navidad, por lo que tengo entendido y por referencias familiares, era una fiesta muy humilde para la familia, ¿cierto? En una mesa bastante humilde, digamos, repitamos, con poquitas cosas y los regalos era muy exiguos, en el sentido que se hacía un gesto. Y nosotros, cristianamente hablando, no tenemos que regalar en Navidad. Nosotros tenemos que regalarnos en Navidad. ¿Por qué? Porque el festejado es Jesús. Y la pregunta lógica es, si cuando nace Jesús llegan tres reyes magos y le hacen tres regalos, oro, incienso y mirra, ¿qué le vamos a regalar nosotros a Jesús?
Y esa es la pregunta básica, porque el festejado es él. Ahora, lamentablemente, hace algunos años se ha potenciado esta locura comercial, ¿cierto? De comprar y comprar y comprar, y más aún ahora en este 2020 famoso, donde la gente, hemos estado 8 meses encerrados, donde hay mucha carencia, donde hay mucha necesidad. Entonces, este sistema te obliga a estresarte al máximo para poder conseguir lo que el niño quiere. Y aquí lo básico es preguntarse, ¿el niño necesita tener o el niño necesita ser? ¿Mm? El ser humano ha ido cambiando el foco de su existencia del ser, de existir, de tener una forma de vida, a tener. Y esto de tener acumula no solamente problemas, ya estamos viendo, la gente está peleando, la gente está discutiendo, está golpeándose. La otra vez, la semana pasada en el mall Marina Arauco también, gente se agarró a un conato ahí muy. Entonces, eso es muy peligroso. ¿Y por qué? Porque hemos perdido el foco de la Navidad como fiesta cristiana, el nacimiento de Cristo. Esto de la sociedad del ser es un tema bien profundo. Es un tema que tiene que ver con muchas cosas, inclusive que se discuten en el ámbito de la administración del Estado, en el ámbito de la vida misma, digamos. ¿Y por qué tan mala la sociedad del tener no se puede compatibilizar con la sociedad del ser? Pero lo que pasa es que la compatibilización significa buscar un equilibrio. Y aquí estamos totalmente desequilibrados, en el sentido de que se privilegia el comercio, se privilegia la venta, que la gente salga a comprar, y muchas veces caemos en este problema de que o no se encuentra el regalo para el niño, o simplemente es muy caro. Entonces la gente, insisto, llega a un estado de estrés en que se alteran las relaciones humanas, y esa alteración provoca muchas veces de que no podamos vivir la fiesta como tenemos que vivirla. Es verdad que puede ser que nosotros tengamos que acceder a ciertos medios para celebrar, de comida, de regalos, pero hemos perdido el foco. Es decir, aquí hay gente que anda buscando el regalo que no existe o que se acabó, recorriendo centros comerciales, lugares de compra, y eso provoca mucho estrés. Entonces tenemos que ser capaces de darle vuelta a este tema, ¿cierto? En el concepto original, que es el nacimiento de Cristo y cómo celebramos la llegada del Salvador al mundo. Ese es el tema. Ahora, resulta que la iglesia que usted preside, la iglesia ortodoxa, a diferencia de la iglesia, y perdóneme lo que decía, la iglesia protestante, la iglesia católica, es una iglesia más de élite. Es una iglesia más de élite. Los ortodoxos, hoy día la mayoría de los ortodoxos tienen origen extranjero o, digamos, de raíces árabes o rusas, o etcétera. Pero, y es gente relativamente de clase media o más Sí, acomodada, digamos. así es. Pero en la clase popular, no hay iglesia ortodoxa y no entra a la iglesia ortodoxa. ¿Por qué? En primer lugar, yo no presido la iglesia, yo sirvo a la iglesia. En segundo lugar, nuestra iglesia es una iglesia, aún una iglesia de carácter inmigrante, de gente extranjera. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros tenemos dos iglesias chilenas. Una que está en La Pintana, Paralelo 36, en Santiago, y otra en Rancagua, y una pequeña comunidad, lo olvidaba, en Iloca, en la comunidad de Iloca, una comunidad de pescadores. Y esto se debe principalmente a que la iglesia ortodoxa no ha tenido ese desarrollo como una iglesia nacional. ¿Ah? Nosotros tenemos que contar con la presencia de una comunidad en lugar para poder establecer una iglesia. Nosotros no hacemos misiones, ¿cierto? No mandamos gente a buscar o a crear iglesias, porque siempre se privilegia la iniciativa local. Si hay una comunidad que requiere un servicio, o un pastor, o un sacerdote, ¿cierto? Es ahí cuando se planta la iglesia. Pero lamentablemente nuestra mentalidad como iglesia de inmigrantes todavía es una iglesia circunscrita al mundo árabe, al mundo griego, al mundo ruso, ¿cierto? A pesar de que nuestra iglesia es muy atractiva para el mundo local, para el mundo chileno. Y lo digo porque en la iglesia de Viña, por ejemplo, nosotros tenemos un público que ya sobrepasa casi el 25% de gente autóctona, chilenos que han conocido la iglesia, vecinos de acá, ¿cierto? Gente de otras partes, y que le ha gustado, se ha encantado en el rito y se ha quedado y ha permanecido en la iglesia. Entonces,
yo creo que es un buen comienzo para las futuras generaciones en el sentido de plantear el concepto de iglesia ortodoxa chilena. En una película en Netflix que está, lo que uno ve ahora, ve mucho Netflix o cualquier cosa de película con esta cosa de la pandemia. Una Mm. película de las nuevas que hay, que es una serie, se llama Hacia el lago. Se muestra en uno de los capítulos finales a unos, una película sobre la pandemia, que la gente, es una película nueva sobre la pandemia, cómo la gente se comporta y cómo se producen problemas. Y gente que está de repente arrancando se encuentra en un campo con un sacerdote ortodoxo. Mm. Así como usted, una barba Sí. grande, tipo imponente, con un palo, un bastón, y al final le piden que los case a dos parejas, una más grande y una más. Y el rito que ahí aparece es un rito realmente impresionante, el rito del matrimonio, aunque se dicen las mismas cosas que en el matrimonio civil, el matrimonio Sí. católico, es muy distinto. ¿Ese rito también se aplica en Chile? Nosotros le llamamos el rito de la coronación, no del matrimonio. ¿Por qué? Exactamente, Porque los novios se reciben mutuamente como una corona, ¿cierto? Y la exactamente. corona tradicionalmente la usan los príncipes o los reyes, y nosotros somos príncipes y reyes por ser hijos de Dios, herederos del reino, o los mártires. Entonces el mártir es el que da testimonio de la fe. Y por eso es que se reciben en mutuo concepto de corona para, como herederos del reino o como dar un testimonio, como los mártires, un testimonio de fe del marido a la mujer y la mujer al marido para O sea que ayudarse. el matrimonio es un martirio. Oiga, cura, es que el matrimonio me diga que es un martirologio para ustedes, diga cómo Así es. es, un martirologio. El Así es. matrimonio ortodoxo es el mejor monasterio donde uno vive en comunidad, presidiendo una familia, ¿cierto? Y creciendo en el amor y en la ayuda mutua. Eso es. Mire qué interesante. Y ahora el rito también del rito ortodoxo, el rito con pan real y con vino real, mucho más que la hostia, es un rito, digamos, que vuelve más a lo primitivo, ¿no? Nuestra Eucaristía siempre se ha hecho desde el siglo V con pan y vino, ¿eh? Porque es el recuerdo de la cena que tuvo Jesucristo, que no fue la cena judía, obviamente, de la Pascua, sino que fue una cena previa, por lo tanto era pan con levadura, que es el que ocupamos hasta el día de hoy, y vino. Entonces, esas sustancias que son pan y vino se convierten por presencia del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso es lo que recibe cada fiel que viene a la iglesia desde su bautismo, porque recordemos que el bautismo es un triple pack: bautismo, confirmación y comunión. Entonces los niños que son bautizados comulgan en la iglesia. Ahora, entre la relación de la iglesia ortodoxa y la iglesia católica de hoy, y la iglesia protestante de hoy, y de ayer, de cuando yo me recuerdo que era niño, llegó acá un oponente, un anterior a usted que era muy solemne, estaba con un terno negro, un tipo que parecía embajador, qué sé yo, Sí. digamos. No me acuerdo cómo se llamaba. El padre Hasta, Stavros. ¿cómo se llama? Stavros. Establos. Ya. Sí. Y hay un cambio notorio en la cercanía. ¿Por qué se produce una mayor cercanía en el último tiempo entre la iglesia ortodoxa aquí en Chile, entre la iglesia anglicana, la iglesia católica en general? ¿Por qué se produce ese acercamiento? Sí, porque el padre Stavros pertenecía a una generación antigua. Él nació en 1920 y provenía de una educación bastante rígida, ortodoxa y ortodoxa al mismo tiempo. Usemos los dos vocablos. ¿Ya? Además que era de origen griego, eh, y los griegos en general poco han desarrollado ese tema del ecumenismo y del encuentro con el hermano. Nosotros tenemos un área dentro del Patriarcado de Antioquía muy desarrollada que tiene que ver con el encuentro de las iglesias fraternas, y es por eso que nosotros, por ejemplo, a nivel local aquí en Viña, tenemos dos instancias. La primera instancia es la fraternidad ecuménica, que funciona bastante bien, con reuniones mensuales, con encuentros. No hay diálogo teológico, sino que hay encuentros fraternos. Y lo otro es algo que reúne a pastores y sacerdotes católico, ortodoxo, anglicano, luterano, bautista, que son pastores, es decir, ministros de las iglesias, donde nos encontramos regularmente para tratar temas pastorales, digamos, que no podemos tratar con otras personas que están relacionados con el pastoreo. Así que son instancias de encuentro bastante importantes, de consolación, y ese grupo, el segundo de los desayunos,
que se llaman desayunos ecuménicos ha derivado un encuentro familiar. Nuestras familias se conocen, nuestros hijos interactúan, y eso ha sido muy bonito porque aprendemos del otro, pero también en una instancia familiar con nuestras esposas, por ejemplo, nuestros hijos, haciendo diferentes actividades, tanto religiosas como mundanas, como algún asadito por ahí, una cena, que es muy valorable también. Ahora, ahí hay un punto de gran diferencia entre ustedes, anglicano, luterano, ortodoxo de la Iglesia Católica. Sí, Ustedes se casan, usted tiene una familia, usted es así padre, es, usted es marido. así es. Usted, eso para la Iglesia Católica es un tema muy complejo porque recuerdo que se decía en clases de religión de que los sacerdotes no se podían casar porque tener una familia implicaba ciertas responsabilidades que atentarían contra el propio ministerio. ¿Cómo lo hacen ustedes para que esas cosas no atenten contra el propio ministerio? ¿O no está de acuerdo con la afirmación? No, yo no voy a hacer comentarios sobre eso. Lo único que puedo decir es que yo no conozco ingenieros solteros que sirvan mejor, o abogados solteros que sirvan mejor, o médicos solteros que sirvan mejor. Creo que la compatibilización de la vida del ser humano en su integralidad habla de vivir en pareja, ¿cierto? De tener una familia y de ser responsable como papá de esa familia, que me hace a mí responsable para ser papá de una comunidad. Es por eso que en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, un sacerdote no se ordena sacerdote si no tiene por lo menos un hijo. ¿Por qué? Porque el hombre que está casado y tiene un hijo, eventualmente ha demostrado que es un buen padre de familia, que se preocupa por la crianza, que se preocupa de su esposa, que mantiene su hogar, ¿cierto? Que está preocupado de de todo el diario vivir, y eso lo hace habilitado de alguna forma para poder ser padre de una comunidad más grande. Entonces, un sacerdote ortodoxo, común y corriente, ¿cierto? Y aquí hay un tema bien mundano, que va a la feria. Yo los miércoles voy a la feria temprano, va al supermercado, va al colegio, a reuniones de los niños, participo como apoderado, en muchas cosas. Entonces estoy inserto dentro de lo que significa la vida normal de un padre de familia, ¿cierto? Como ustedes, como nosotros, como todo el mundo, y que estoy, disculpa la autorreferencia, pero es para decir que estoy involucrado en todo lo que tiene que ver con eh, mi familia pequeña, que es mi señora, mis hijos, y también mi familia grande, que es mi comunidad ortodoxa. Ok, muy interesante, padre Jorge. Nos debe quedar poco menos de 5 minutos. A mí me gustaría que usted pudiera dar un mensaje de Navidad hoy día para la gente, pensando que hay 20.000 familias en Chile, más o menos, que no van a tener en la noche de Navidad ni nunca más algún familiar porque murió por COVID. Así es, así es. Que hay gente que ha perdido sus trabajos, su estabilidad, gente de clase media que vivía de una determinada manera y de repente, en una cosa repentina, aparece el paro de octubre y después la pandemia y se produce una cosa de la cual no se puede recuperar. ¿Qué mensaje le puede dar usted en una Navidad y a toda la gente, padre Jorge Suez? Yo creo, amigo Rodrigo, que tenemos que aferrarnos a la fe, ¿cierto? Y al concepto básico de la vida en humildad, en sencillez, simpleza. ¿Por qué? Porque esto ha sido realmente una prueba para nuestra humanidad. Ha sido una prueba para nuestros valores, en el sentido de que si no hemos sido capaces de comprender de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que eh, seguir todas las reglas y las recomendaciones que nos han dado, tanto de distancia física, tanto de lavado, tanto de mascarilla, tanto de no aglomerarnos, ¿cierto? De no juntarnos. Es decir, ha sido escandaloso, por decirlo de alguna forma, la cantidad de fiestas clandestinas que se han descubierto, la cantidad de aglomeración que hubo los días previo a la Navidad, 22, 23, 24, el cierre de moles, el cierre de centros comerciales. Esto quiere decir de que algo está fallando en nosotros, ¿ah? Y no está fallando ni en el gobierno, ni en el Estado, ni en las autoridades. Algo estamos haciendo mal, y eso tiene que ver con nuestro concepto de Navidad, insisto, que sea majadero en insistir. Nosotros estamos desviando el foco y el objetivo de la Navidad. El foco y el objetivo de la Navidad no es comprar, no es regalar, no es llegar a un 24 de la noche lleno de regalos, desorden, bulla.
comer y después abrir regalo y dejar todo sucio con un regalo que a lo mejor al día siguiente no va a funcionar. Al niño le podemos regalar lo que necesita durante el año, pero el foco de la Navidad es la llegada de Jesucristo, como usted acaba de decir bien, ¿cierto?, a un pesebre, un lugar lleno de mal olor, de heces, un lugar incómodo, que fue puesto en un pesebre, es decir, en un lugar donde los animales comían, ¿cierto? Si no somos capaces de entender que el Hijo de Dios llegó en un momento de humildad, de estrechez, para salvar el mundo, no vamos a ser capaces. Nosotros tenemos que incentivar que en la Navidad la gente no se regale, que en la Navidad la gente no compre, que en la Navidad la gente tenga esa intención de celebrar, sean creyentes o no, porque esto tiene que ver con nuestra vida. Sea capaz de comprender que en este año dificilísimo que hemos tenido, tenemos que ser capaces de comprender, quizás es tarde decirlo ahora, pero sí para los futuros años que vienen, comprender de que la Navidad es una cosa sencilla, es una reunión familiar. Nosotros cantamos noche de paz, noche de amor. ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está el amor? Ese es el sentido de todo. Si cantamos noche de paz, esta noche no va a ser de paz. ¿Por qué? Porque como usted dice, hay mucha gente que ha sufrido, que está en estrés, que está complicada, mucha gente sin trabajo. Quizás hay mesas vacías hoy día. Y eso nos tiene que preocupar. ¿Cómo nosotros como iglesia, como comunidad creyente en general, somos capaces de ir a esa mesa y llenarla, poner un plato, poner un pan de Pascua, poner un chocolate caliente que la gente pueda tomar? Y esa es la preocupación grande. No es la consola de Play, no es la patineta, no es el gran regalo, sino que cómo somos capaces nosotros, como comunidad creyente, de hacer que esa mesa tenga un momento de alegría por ese pequeño gesto. Y ahí está lo importante de todo, porque si no, fiestas hay todo el año, para regalar hay todo el año, están los cumpleaños, están las fiestas, están los feriados. Hoy día necesitamos entender que la partida de un ser querido por este tema del COVID va a dejar una señal indeleble en la tristeza de nuestros corazones. ¿Y por qué? Por un sentido de falta de responsabilidad, falta de cuidado, falta de preocupación por este sistema que nos obliga y que obliga a la gente en forma inconsciente a salir. No salga, no compre más, deje el regalo para otra oportunidad, celebre la Navidad y celebremos la Navidad con el gozo espiritual que es la llegada de Dios al mundo y pensando en qué le voy a regalar yo a Jesús, no a los niños, no al papá, no al suegro, para eso hay tiempo. Hoy día tenemos que celebrar a Jesús y a Jesús se le celebra en silencio, en humildad, en una noche como la de Belén, una noche que solamente se escuchó gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, nada más. Muchas gracias, padre Jorge, muy bonito su mensaje. Le agradezco mucho que haya compartido con nosotros y a través de nosotros en Quinta Visión en esta Navidad tan extraña del 2020 y dar la posibilidad de compartir con la gente. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, padre Jorge. Muchas gracias a ustedes por su disposición y siempre a la orden, don Rodrigo. Muchas gracias. Feliz y a usted Navidad, que nos está mirando, ese es virtual. nuestro aporte, ese es nuestro aparte. Como él me hace un abrazo, yo le doy un abrazo al padre Jorge, un abrazo a ustedes. Un abrazo de una Navidad que realmente hay que entender el sentido que tiene. La Navidad no es el shopping ni es el reino del mall. La Navidad es su familia, la Navidad es su cercano, la Navidad es la paz con usted mismo y con todo lo que está a su alrededor. La Navidad es esa alegría de poder vivir hoy día y seguir viviendo. Que estén ustedes muy bien.